4. Hoy me acompaña Nacho Dorado, que es también entrenador de fútbol en el Juvenil Nacional del Alcoyano y además coordinador de Fútbol 8 y director del Departamento de Metodología. Por todo esto, pues en el día de hoy vamos a hablar mucho de fútbol base, pero también de todas el resto de, bueno, todas las etapas que conforman esta formación y aprovecharemos para indagar sobre ese camino hacia, desde los más pequeñitos hacia arriba, ¿no? ¿Qué tal, Nacho? Muchas gracias por venir y cedernos tu tiempo. Buenos días. Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme y nada, espero pasar un buen rato y charlar sobre el fútbol. Espero también que sí, seguro que sí. Pues bueno, quería empezar, para ordenarnos un poco, empezar desde abajo y luego ir subiendo, ¿no? Entonces, yo la primera pregunta que me hago, lo más abajo que puedo ir, es primero, en el Alcoyano, ¿qué categoría tenéis como primera etapa formativa? ¿Y cuál crees que es para ti la etapa ideal para empezar a jugar al fútbol? Bueno, a ver, nosotros te cuento un poquito, nosotros no funcionamos como un club habitual. Ujú. Nosotros la primera etapa que tenemos es Benjamín de primer año, ¿vale? Y luego sí que es verdad que tenemos equipos filiales, ¿vale? Donde el resto de etapas, prebenjamines, querubines, pues el filiales es el que se encarga de esas Claro. etapas y nosotros empezamos ya a desarrollar equipos a partir de Benjamín de primer año, ¿vale? Tenemos un convenio con el ayuntamiento, sobre todo para fomentar un poquito el deporte escolar y Ujú. demás. Y nosotros empezamos a lo que es elaborar equipos a partir de Benjamín de primer año. Sí que es verdad que los tenemos un poquito controlados y ayudamos un poquito a su formación, pero hasta esa etapa no empezamos a trabajar con ellos. Claro, o sea que en ese Benjamín me imagino que hay una pequeña selección, ¿no? O sea que ahí habrá un departamento que se encargue de encontrar los prebenjamines que pueden valer y tal, y captáis ahí. Claro, nosotros tenemos el departamento de captación, ¿vale? En el club y lo que estabas comentando, a partir de esa edad, pues bueno, se hace ya una selección de no solo de jugadores de los colegios que pueda haber, sino de algún club de Alcoy, algún club de la zona y a partir de Ujú. ahí se monta un equipo. Estupendo. Y, ¿cuál sería para ti? Es decir, incorporáis algún niño un poquito más adelante, pero ya siempre a modo de captación, ¿verdad? No hay, o sea, funcionáis en este sentido ya como un club realmente grande de la zona. O sea, Sí, nosotros trabajamos así, nosotros en las diferentes etapas, luego si quieres hablar un poquito de ujú. metodología, pero tenemos pues bueno, una serie de objetivos y una serie de parámetros que los jugadores tienen que ir cumpliendo etapa tras etapa y durante esas etapas pues, vamos incorporando jugadores, se van quedando jugadores por el camino porque no cumplen Claro. esas etapas y pasan a una segunda línea. Pero sí, vamos cumpliendo, trabajando así al final como un club como si fuese profesional. Claro, claro. Luego lo que me comentabas de la primera etapa, eh, al final hay que ser, al final nosotros estamos trabajando para el fútbol y hay que ser un poquito egoístas en ese sentido. Ujú. Está claro que con niños de 4 o 5 años, cuanto más deportes trabajen, muchísimo mejor para ellos, porque al final van a descubrir qué deporte es el que les gusta, qué deporte quieren practicar. Muchas veces nos podemos encontrar casos de jugadores que empiezan a jugar a fútbol porque lo tienen impuesto por la familia. Claro. Y sí que es verdad que al final entras en una dicotomía que es un poquito extraña. Pero egoístamente nosotros hablando de fútbol, cuanto antes empiece mucho mejor. Nosotros sí que encontramos diferencias entre un jugador que ha empezado a jugar a los 4 años y ha empezado a trabajar desde los 4 años a que se empieza de nuevo con 6 años. Se encuentra una diferencia, sobre todo a nivel psicomotriz, que el jugador que ha empezado antes, pues lógicamente está mejor preparado. Claro, claro. Enlazando ya un poquito con eso y comentabas un poco los diferentes objetivos que encontréis en cada etapa para ir pasando de uno a otro. Eh, bueno, yo como coordinador de un equipo mucho más modesto, que no tiene ese requerimiento de rendimiento que seguramente en el Alcoyano tenéis, me parecerá más difícil aún en tu caso. ¿Cómo conseguís estar en esa línea entre la formación y el rendimiento en cada una de las etapas de fútbol 8 en este caso? Es un tema complicado, como bien comentas, complicado, partiendo por el punto de que hay que ser un poquito empático también con el entrenador, porque al final todos hemos pasado por ahí y al final un entrenador, en etapas de fútbol 8 al final el entrenador, muchos están empezando, muchos tienen hambre de crecer
y hay que entender eso, que también el entrenador tiene sus ambiciones Ujú. e intentamos separar y hacerles entender que no, en esas etapas el rendimiento y el resultado no tienen nada que ver en que él pueda progresar. ¿Vale? Le damos mucha importancia al método, tenemos muchas reuniones para tratar temas de metodología, para ver cómo están trabajando, si están trabajando bien, si tienen algún punto que mejorar. Y, o sea, iba a decirte pocas veces, nunca hablamos de resultados. De hecho, nosotros también hacemos informes, los entrenadores todas las semanas de los partidos y en ningún punto se le habla del resultado ni de nada. Son todo parámetros a nivel de formación, a nivel de si han encontrado rendimiento en lo trabajado durante la semana, no a nivel de resultados. Si lo trabajado han podido ponerlo en práctica los jugadores, si han mejorado o no mejorado. Al final, cuanta menos importancia le damos al resultado, muchísimo mejor. Claro. Em, Decís que hacéis entonces con ellos, bueno, Fútbol 8 en concreto, reuniones habituales de metodología. En cuanto a esto, cuánto, o qué parte de las sesiones de los entrenadores está pautado por el club? ¿Es una pauta completa de este tipo de objetivos, este tipo de tarea? ¿El entrenador qué libertad tiene? ¿Cómo funcionáis en este sentido? Bueno, al principio de temporada se hace lo que es la primera reunión en el departamento de metodología y se les marca pues una serie de pautas que tienen que cumplir todas las sesiones, cómo deben de estar estructuradas, dentro de cada parte de la sesión, qué tipo de tareas pueden ir haciendo, ¿vale? Ujú. Luego sí que es verdad que se le da libertad al entrenador, pues bueno, hay muchos parámetros que al final es algo genérico, pero sí que se le intenta marcar, pues bueno, más o menos la forma que tiene que trabajar. Y luego también se les hace ver lo que te comentaba, que no solo por los jugadores, también por ellos formarse, por ellos ir aprendiendo y que tengan una estructura a partir de esa estructura que seguir. Claro. Luego sí que es verdad, durante temporada, pues bueno, las sesiones las grabamos, entonces si vemos alguna tarea, alguna cosa que, pues bueno, que consideramos que se puede modificar o se puede mejorar, pues los ponemos al entrenador, le damos una variante para que la tarea pues, se cumpla y se acerque más al objetivo, y a partir de ahí también un poco pues, lo que te estaba diciendo, que se vayan formando un poquito. Ujú. Muy interesante eso de qué tal es el feedback con el entrenador. Porque, claro, pues un entrenador llega a un club, sobre todo supongo que si es nuevo, más difícil, ¿no? Y recibe unas pautas y demás. ¿Qué tal es la adaptación en ese sentido del entrenador hacia la metodología? Pues un poco, al final es como todo. El que llega nuevo y no ha trabajado de una forma diferente, pues está el que muy bien, está el que le cuesta empezar y coger el ritmo. Luego están los entrenadores que llevan ya varios años entrenando, que sí que apuestan y compran esta idea. Luego los Ujú. entrenadores pues, que tienen que un poco meterlos con calzador, porque al final todos pues, tenemos nuestras creencias, tenemos nuestra forma de ver las cosas. Claro. Y al final, pues bueno, al final sí es como todo, si la metodología da resultado a largo plazo, pues es más fácil que la pueda comprar cualquier entrenador. Ujú. Y luego, en relación a lo de antes, pues también tenemos marcado una planificación, ¿vale? Con todos los objetivos y conceptos que creemos que se tienen que tratar durante toda una temporada. Ujú. ¿Vale? Y los entrenadores tienen, pues, bueno, tienen una planificación de cada semana qué conceptos tienen que trabajar, ¿vale? Y luego ya sí que se les da libertad para en qué tarea quieren meterlo, si quieren meterlo en un calentamiento, quieren meterlo en un partido, si consideran que pueden meterlo y quieren meterlo en todas las tareas de la sesión, pero más que nada para, al final estamos formando jugadores y cuando se da un paso de una etapa a otra etapa, que no se nos haya quedado ningún objetivo por el camino, Claro. que no se haya trabajado, ya sea a nivel defensivo, a nivel ofensivo, al final todo lo que tiene que trabajar. Ujú. Ya concretamente con esto, una de las partes más complicadas a mí me parece el tema de la táctica y cuándo se introduce. ¿Vosotros la introducís desde el principio, desde Benjamines ya? El porcentaje entre trabajo técnico y trabajo táctico, ¿cómo lo manejáis a lo largo de las etapas, sobre todo desde Benjamines hasta infantiles, digamos, ¿no? Esa etapa de 11-12. Al final también depende mucho
del grupo de jugadores. Al final no podemos tratar igual a un grupo de benjamines Ujú. este año que igual dentro de 3 años. Al final, pues hay jugadores con capacidades más desarrolladas, menos desarrolladas, pero sí que es verdad que, bueno, al principio, las primeras etapas, pues se le da mucha más importancia a la técnica que a la táctica, ¿vale? También es verdad que nosotros tenemos la creencia de que no tenemos que adquirir la técnica por adquirir la técnica, sino que tenemos que intentar aplicarla a la táctica y enseñándola, aplicándola a la táctica. Al final, no queremos enseñar a un jugador a conducir para que aprenda a conducir, sino que queremos que un jugador use la herramienta de la conducción para aplicarlo en una herramienta táctica, ¿vale? Entonces intentamos siempre enlazarlo todo para que el jugador también vea que en qué es importante ese aspecto técnico y que pueda aplicarlo. Y luego lo que te comentaba, dentro del mismo grupo de jugadores, eh, normalmente también hay mucha diferencia, puede haber diferencias Claro. a nivel técnico y a nivel táctico lo que pueda aprender un niño. Entonces, durante el año, pues bueno, desde la coordinación se hacen seguimientos y si algún jugador tiene que entrenar un día a la semana o 2 días a la semana o lo que consideramos oportuno con jugadores más desarrollados técnicamente, como tiene que subir una etapa o tiene que jugar con una etapa más, pues bueno, desde el club lo consideramos que se puede hacer y lo hacemos. Entiendo que priorizáis el trabajo integrado de técnico-táctico, pero ¿realizáis algún tipo de tareas o no sé si en el calentamiento o tenéis alguna pauta de trabajo técnico? O igual, aparte de sesiones individualizadas, no lo sé. De trabajo técnico analítico, perdón. Sí, en fútbol 8 sí, sí que lo contemplamos, sobre todo en las primeras etapas. Al final, pues bueno, si metemos una tarea integrada, al final hay un balón, Ujú. normalmente hay un balón y el tiempo que pasa un jugador con un balón en los pies al final se reduce. Entonces, para cumplir muchos objetivos, pues o se trabaja individualmente o se trabaja por parejas. Entonces, sí que se busca el trabajo analítico. Al Vale, final vale. pasa más tiempo con el balón, está más tiempo con contacto con él y al final entendemos que ese aprendizaje pues se va a producir más rápido y que se puede controlar también, porque al final es lo que estábamos comentando, la tarea integrada solo hay Claro. un balón y no puedes controlar que todos los jugadores tengan el mismo tiempo el balón en los pies o que participen en el mismo tiempo. Ujú. Entonces con el trabajo analítico sí que se puede controlar. Sí, perfecto. Pasando ya un poquito a fases un poquito más adultas, bueno, adultas, hablamos de fútbol 11, ¿no? Pues infantiles, eso, Sí. 11, 12 y así en adelante, donde ya pues la táctica ya se complica un poco más, ya trabajamos en campo grande, etcétera. ¿Tiene el club algún tipo de modelo de juego sobre el que se tengan que basar los entrenadores? A ver, estricto, estricto no. O sea, así que Ujú. tenemos varias pinceladas pues bueno, cómo queremos que se comporte el equipo con balón, cómo queremos que se comporte el equipo sin balón. Y luego dentro de cada modelo de juego, cada equipo tiene su modelo de juego. Al final, sí que, pues, por ejemplo, te pongo un ejemplo, pues queremos que la salida de balón sea en corto. ¿Vale? Luego ya entra el entrenador si quiere meter la variante con una salida de tres, por ejemplo, Ujú. luego hay un entrenador que puede meter esa salida de tres con el medio centro, luego otro con el lateral. Sí que le dejamos un poquito abierto, más que nada por el punto de que, a ver, en el área de captación, pues bueno, se trabaja bien y tal, pero sí que es verdad que estamos un poquito limitados en referencia a otros clubes Sí, claro. eh, bueno, por ejemplo, en etapas de infantil cadete, incluso juvenil, el no tener residencia, pues por ejemplo, es un punto que al final pues no puedes traer todos los jugadores que quieras. Al Ujú. final te limitas a lo que haya por zona Claro. y no todas las etapas y todas las generaciones serían como quisiésemos. Entonces, pues bueno, por eso se da una pincelada y luego ya cada entrenador que desarrolle su modelo como quiera. Adapta. Ujú. Y en cuanto a la posición de los jugadores, eh, ¿desde cuándo le llega la especialización? Es decir, eh, por ejemplo, en fútbol 11 muchas veces pues, vemos un jugador que es lateral y acaba y sigue siendo lateral y ese tipo de trasvase de posición que pueda haber, etcétera, lo puede decidir un entrenador. ¿Tenéis algo marcado o dais libertad para que un jugador pase por diferentes posiciones, etcétera?
Yo creo que más o menos, no es algo que esté marcado, pero más o menos sí que alevines de primer año, alevines de segundo año, ahí es cuando empiezan ya a desarrollarse en la posición. Luego sí que es verdad que en el pase de fútbol 11 a nivel metodológico, pues existe una contextualización de todas las tareas. Se intenta que todas las tareas en las que esté participando el jugador y de forma integrada, pues está actuando en la posición en la que va a actuar el fin de semana. Ujú. Entonces, no está marcado porque hay casos excepcionales en los que un jugador puede cambiar de posición o en el cambio de etapa puede cambiar de posición, pero sí que es verdad que esos cambios durante una misma temporada, por ejemplo, pues igual en etapas de Benjamines sí que se pueden ver, Benjamines de primer año se pueden ver, pero una vez ya pasamos a Benjamines de primer año ya es un poquito raro. Claro. En cuanto a la estrategia de la semana, eh, y los diferentes objetivos que tenéis para cada etapa formativa, el entrenador durante la semana, para preparar los entrenamientos, ¿en qué se va a fijar? ¿En lo que son los partidos que ha jugado, el partido que va a jugar contra X rival? O siguiendo simplemente una planificación de, pues, me toca este mes el trabajo de presión o me toca la salida de balón? Eh, ¿Cuál es, cuando empieza una semana, cuál es el objetivo principal de esa semana? Diferenciaríamos el fútbol 8 y fútbol 11. Al Ajá. final, el fútbol 8 es lo que estabas comentando, el objetivo es la formación y lo que se esté planteando desde metodología en esa semana. Y luego fútbol 11 hasta etapa de cadete de primer año también tienen marcado un Ujú. poco los objetivos que tienen que trabajar. Luego sí que es verdad pues, que hay equipos que tienen ya que se le da un poquito más de importancia al rendimiento, porque al final estás en una categoría elevada o tienes una Claro. categoría que tienes que ascender o que tienes que salvar la categoría. Y sí que influye un poquito más el tema del rival y sí que influye un poquito más el tema del resultado. O sea, al final se intenta buscar. Eh, Se le da mucha importancia al rival. Se le da mucha importancia al rival en el sentido, por ejemplo, los entrenadores a principio de semana desarrollan un informe en el que, bueno, planifican un poquito lo que es la semana, los objetivos que van a trabajar, tienen un apartado para desarrollar y que empiecen a pensar un poquito en el rival, Ujú. seleccionado de ellos, qué tipo de partido esperan que va a ser, será su planteamiento y al final un poco, pues bueno, ver la semana y ya desde el domingo que empiezan a pensar en la semana, en cómo van a estructurarla, qué es lo que tienen pensado hacer, qué es lo que no tienen pensado no hacer y a partir de ahí pues empezar a trabajar y luego a final de semana pues realizan otro informe en el que exponen si todo lo trabajado pues en el partido pues si realmente lo que pensaban era lo que esperaban del rival, es lo que esperaban, Ujú. si lo que habían planteado realmente ha servido algo o en el minuto 5 han tenido que cambiar de planteamiento. Y todo por lo que te comentaba antes, al final también nos interesa formar entrenadores. Claro, Al o sea final que que sea el entrenador llegar y con su metodología y que trabaje como quiera, ¿no? Al final que siga unas pautas, que se desarrolle él también como entrenador, que sea capaz de ver si su trabajo durante la semana ha sido efectivo, si se ha equivocado en algo, al final también hacerlo un poquito reflexionar. sí, me gusta mucho esa metodología que veo que le dais herramientas a los entrenadores para que semana a semana recibís feedbacks constantemente de ellos. Entonces, Sí. me imagino que tú llegas un lunes allí y tienes un montón de trabajo de revisar o el departamento revisáis un Mm. montón de información de cada partido. ¿Qué lo hacéis todo? ¿Es todo información de los entrenadores? ¿También tenéis vídeos de los partidos o ellos graban los partidos de infantiles o de cadetes o así? ¿Cómo es ese Sí, tema? el tema que has comentado de grabar partidos es un punto que todavía sí que hay algún cuerpo técnico que graba sus partidos, Ujú. ¿vale? Pero de cara a la próxima temporada tenemos el planteamiento de que en fútbol 11 los partidos se graben y tener los entrenadores del cuerpo técnico la obligación de grabar y subir un resumen del partido. También para nosotros sí que es verdad que los partidos de casa los vemos todos, pero los partidos de fuera de casa, por ejemplo, no, al final no nos podemos multiplicar Claro. en 7 y ir a todos los lados. Pero sí que, pues bueno, ver el partido en vídeo, al menos el resumen de las ocasiones, de
qué es lo que ha pasado en el partido para luego nosotros también pues poder valorar esos informes si realmente es lo que ha pasado, no es lo que ha pasado y poder hacer feedback con el entrenador y decirle, pues mira, tú has visto esto, pero por ejemplo yo he visto otra cosa y al final Claro. pues debatirlo y llegar a un punto de acuerdo y un punto común. ¿Cada cuánto más o menos tenéis un debate o una charla con un entrenador? Por ejemplo, si yo soy entrenador de infantil, ¿cuántas veces durante un mes es habitual? ¿Es todas las semanas habláis con todos o vais periodizando en el mes unos y otros? No, al final vamos hablando con todos. Al final durante la semana pues vamos hablando pues de lo que hemos leído en el informe y demás, pues los comentamos en persona Claro. y damos un poquito de feedback y si al final es como todos, si estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, si, pues me ha parecido muy bien esto, enhorabuena, al final pues dar un poquito de feedback y al trabajo que hacen. Hablando un poquito como ya tú como entrenador del juvenil, me imagino que es un equipo ahí sí puramente orientado al rendimiento, ¿no? Porque ya es última etapa. Eh, Tengo varias preguntas concretamente sobre eso, porque una es que me parece siempre muy difícil ser entrenador de un juvenil cuando el equipo mayor, en este caso, es un equipo profesional de primera red. Entonces, tú tienes que, supongo que una de tus labores será sacar jugadores hacia arriba también. ¿Cómo consigues en tu día a día lidiar un poco entre la última etapa de formación y el rendimiento de esos jugadores? ¿Tienes jugadores que están entrando con el primer equipo también y estas cosas? Y habitualmente, igual por semana, un par de jugadores sí que participan en entrenamientos con primer equipo. Y luego, pues lo que comentabas, al final sí, el objetivo sí que tenemos que el año que viene pues algún jugador pueda formar parte de la plantilla. De los últimos años hay 6 jugadores que han pasado por el juvenil, por etapa formativa del club. Y luego lo que te comentaba, sí que es verdad que es muy importante que el trabajo en etapas de fútbol 8, en etapas de fútbol 11, pues consigan adquirir todos esos aspectos y cumplir todos los objetivos que tienen marcados, porque luego sí que es verdad que influye muchísimo el rendimiento. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, el juvenil, al final sí que se busca el resultado. Claro. Entonces, entramos en una coyuntura que queremos buscar el resultado, pero también como club queremos potenciar jugadores para que puedan dar el salto al primer equipo. Ujú. Pero ahí sí que se busca un poquito, pues bueno, buscar un poco que el jugador se desarrolle, que sea capaz de resolver problemas, de resolver pues cada fin de semana los problemas que se va a encontrar. No buscamos que provocar pues problemas que no se vayan a dar en competición Ujú. solo porque los quiera el jugador, ¿vale? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, a nivel de modelo de juego, primer equipo juvenil A, juvenil B, incluso cadete A, sí que lo comparten, ¿vale? Ajá. Entonces, al final, los problemas que se puede encontrar primer equipo pues serán muy parecidos a los que se puede encontrar juvenil A, aunque el contexto igual en la competición sea diferente. Pero más o menos, pues bueno, a nivel de estructuras, a nivel de modelo de juego, pues sí que lo compartimos. Y en cuanto a metodología de entrenamiento también es similar en cuanto a, bueno, pues la planificación semanal de si es un modelo integrado, si eso está todo compartido también entre primer equipo y esas primeras etapas de rendimiento. Sí, está compartido y de hecho no solo a nivel de entrenamiento, al final también el tema de preparación física pues también es muy similar. Al final el preparador físico del juvenil A es el readaptador del primer equipo. Ah, Entonces pues trabaja también en los dos cuerpos técnicos juntos y al final ese trabajo pues hace que sea muy similar. ujú. En cuanto a la planificación de esa semana, ya en tu caso, que es el del juvenil, eh, trabajamos, bueno, me decías que se trabaja en función también de lo que te vas a encontrar ese fin de semana y también tienes que trabajar en función al modelo, ¿no? Porque al final tenéis un modelo en común. Entonces, durante la semana, ¿lo estructuras de alguna forma especial? Es decir, pues martes, modelo propio, jueves, modelo rival. ¿Va un poquito integrado en cada sesión un poco de todo? ¿Cómo lo planteas a grandes rasgos? Yo al final entiendo que va unido todo. Ujú. Al final, tú puedes tener tu modelo, pero es el modelo en función a qué. Al final no es que juegues tú solo un partido, al final tienes algo enfrente que te va a proponer y te va a hacer pues adaptar tu modelo de juego.
Entonces nosotros todas las sesiones y todas las tareas siempre van dirigidas en función del rival, de cómo adaptamos nuestro modelo para un rival o para una estructura diferente o para dos estructuras que pueda utilizar durante una temporada un rival y lo adaptamos todo. Bueno, me estabas hablando un poquito de cómo, antes de que se cortara justo, cómo funcionabas en tu día a día y cómo adaptabas eso, el modelo hacia el rival, es decir, siempre sin olvidar de cuál es la identidad de tu equipo, pero adaptándolo a lo que te vas a encontrar el fin de semana. Me surge una pregunta en cuanto a esto y es, vosotros tenéis un equipo de analistas que graban el rival. ¿Cómo captas tú la información de ese rival con el que te vas a encontrar el fin de semana? ¿De dónde te viene esa información? Nosotros sí que es verdad que no tenemos un grupo de analistas ni un Ujú. analista específico, sí que es verdad que lo repartimos en el cuerpo técnico, pero tenemos la suerte de que nosotros, pues bueno, nos pusimos en contacto a principio de temporada y nos reunimos todos los místers de la categoría y quedamos con, bueno, al final para facilitar el trabajo a todo el mundo, tenemos un canal de YouTube privado donde Y, cada domingo tenemos que tener subido el partido que hemos jugado como local. Entonces, todos los partidos de la liga podemos visionarlo. ujú. Pues al final te facilita un poquito el trabajo, podemos revisar todos los partidos y a partir de ahí empezar a trabajar. Es, Y lo que te comentaba, al final, pues intentamos trabajar en función del rival, sin olvidar el modelo de juego, está claro, pero en función de lo que vamos a tener enfrente, pues intentar adaptar. Te pongo un ejemplo, nosotros, por ejemplo, queremos ser un equipo presionante y adaptamos, pues podemos adaptar los saltos de presión en función de la estructura del rival. ujú. Y al final también no será lo mismo que un rival en su modelo plantee un juego directo que plantee un juego combinativo que dentro de su juego combinativo intente salir por dentro y luego por fuera, que primero por fuera y luego por dentro. Al Claro. final intentamos adaptar a todo. ¿Y los jugadores que captáis para vuestro equipo también tienen alguna línea a seguir? Es decir, ¿buscáis cosas concretas, pues interiores que sepan, o extremos que sepan jugar por dentro, laterales que sean de largo recorrido? ¿Tenéis algunos perfiles marcados de me interesa este tipo de jugadores? Si encontramos algo por fuera que se adapte, avisar, pues si jugáis contra un equipo X en cadetes o lo que sea. ¿Tenéis algún modelo más o menos marcado de jugador? Sí que lo tenemos marcado en etapas, lo que estábamos comentando antes. Todas las etapas en las que ya el modelo de juego depende un poquito del primer equipo, Ujú. pues sí que intentamos encontrar esos jugadores que encajen en esos perfiles. También es verdad que tampoco vamos a dejar escapar oportunidades que Ya. se puedan surgir de la zona de un jugador que difiera un poco de esos perfiles. Al final, pues bueno, son jugadores que son determinantes, que te van a ayudar en ese rendimiento y por eso te decía que intentamos que el modelo de juego sea similar. Pero bueno, al final cada equipo tiene sus variantes, cada entrenador también tiene sus variantes y su forma de modificar algunas cosas y hay libertad. Y bueno, una de las últimas preguntas que tenía es bueno, los cuerpos técnicos que tenéis allí en el Alcoyano, tanto en fútbol 8 como en fútbol 11, ¿qué sería para ti un cuerpo técnico ideal? Es decir, supongo que será un poquito diferente, pues un cuerpo técnico ideal de fútbol 8 y un cuerpo técnico ideal de fútbol 11 en cuanto a los mínimos que debe tener, pues el primero, el segundo, si preparador físico, ¿cómo sería para vosotros? Al final, el número, yo creo que no influye tanto el número, sino como la voluntad de querer trabajar. Al final, te puedes encontrar un cuerpo técnico de 7 personas y luego te encuentras otro de 3 que trabaja mejor. Al final, también el Claro. tiempo que dediques y la voluntad que quieras y el esfuerzo que le pongas, pues al final marca diferencias también. Nosotros, en fútbol 8 por ejemplo, los cuerpos técnicos son primer entrenador, segundo entrenador y delegado. ¿Vale? Está formado por 3. Y en fútbol 11 sí que está primer entrenador, segundo entrenador, delegado, preparador físico y entrenador de porteros. ¿Vale? Yo creo que sobre todo la figura del entrenador de porteros yo creo que es fundamental. Porque Sí. al final el portero pues bueno, es como si fuese un jugador diferente y también hay que adaptar su trabajo y él también tiene que trabajar. Al final, pues bueno, yo soy entrenador y pues bueno, al final en los cursos puedes tocar algo de entrenamiento de porteros, pero al final yo no soy entrenador de porteros. Claro. Pero hay que tenerlo claro. Yo no estaría capacitado para formar a un portero. Entonces yo creo que esa figura yo creo que es indispensable.
Y Sí, luego la figura del preparador físico, pues una vez ya llegues a etapas de fútbol 11 pues yo creo que también es importante. El trabajo físico y más en el fútbol actual, pues hay que darle mucha importancia. claro, claro, sí, sí, es fundamental. Eh, pues no quería acabar esta entrevista, Nacho, sin preguntarte también por, bueno, una de las razones por las que yo también di contigo y te conocí es porque tú en redes sociales, pues la verdad es que compartes muchísima información y da una pequeña llamada a la gente a que eche un vistazo, lo pondremos en descripción y demás, porque día a día compartes muchas cosas, ejercicios, herramientas, etcétera. Y te quería preguntar sobre las herramientas auto que tienes, que las hiciste, supongo que son todas en base a Excel, me parece, ¿no? Sí, son todas en base de Excel. Trabajo con él, sí. Y tienes bastantes herramientas. Entonces, que me cuentes un poquito solo sobre estas herramientas. He visto que además Las están a un precio herramientas súper asequible. surgen, sí, al final las herramientas surgen, pues yo me acuerdo cuando empecé a entrenar que utilizaba, desde el club también me hacían utilizar la herramienta, ¿cómo se llama? No, no, era GESDEP, ¿vale? GSDEP, sí, muy común Yo en me toda acuerdo España, que sí. la utilizaba en mis inicios y se me hacía pesado en el sentido que había que hacer muchas cosas, tío, para conseguir hacer una sesión o para hacer un ejercicio Estoy de acuerdo. o para meter la asistencia del entrenamiento, igual que te tirabas 10 15 minutos. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, dedicabas mucho tiempo que realmente podías usar para otras cosas. Entonces, empecé a usar el tema del Excel, empecé a desarrollar yo pues, lo mismo que hacía con el GESDEP, intenté hacerlo en un Excel que pudiese hacerlo yo y que me facilitara un poco el trabajo. Entonces, pues, bueno, hay diferentes herramientas, pero en todas ellas van encaminadas en el mismo sentido, que haciendo solo una cosa, lo que es el Excel te pueda, por ejemplo, el tema de la asistencia, tú rellenas la hoja de sesión y la asistencia te la rellena solo el Excel. No tienes Claro. que rellenar tu aparte la asistencia. Pues va un poquito enfocado en eso, que Automatizar. el Excel automatizado y que el Excel trabaje por ti y que puedas ganar tiempo. Al final, pues hay herramientas para sesiones de entrenamiento, para tener recopilados los ejercicios y un buscador que te facilite, pues en función del número de jugadores que tienes para la sesión, en función del objetivo, en función del tipo de tarea que te ayude un poco a esa búsqueda. Y al final esas son herramientas que te puedan facilitar un poquito el día a día. Sí, es muy interesante, la verdad. Yo recomiendo a la gente que lo vea porque yo he echado un vistazo y sobre todo la herramienta, la de base de datos de ejercicios, Mm. que al final mucha gente tiene los ejercicios en una carpeta dispersados y cuando Mm. vas a querer buscar algo no sabes bien como dónde estaba ese ejercicio. Entonces, Cuesta encontrar, sí. Al final nos ha pasado a todos. claro, tener ahí un Excel donde yo pueda poner, pues busco posesiones y me sale la lista de posesiones, por ejemplo, es muy, muy interesante. Entonces, la gente que le eche un vistazo. Pues nada, nada, no te voy a quitar mucho más tiempo porque la verdad es que hemos dado un repaso desde las bases hasta arriba. Creo que ha estado súper completo y que nos has contado muy bien pues, cómo trabajas tú, cómo trabajáis allí en Alcoyano, que me parece que esto ya es una visión personal, claro, desde fuera, yo desde Galicia y desde lejos, realmente me llevo la impresión de que el Alcoyano trabaja las bases un club al 100% profesional. Supongo que lo vivís desde dentro así Sí, al también. final es lo que intentamos. Al final que queremos trabajar con un club profesional. Sí que es verdad que no tenemos al final ni infraestructura ni presupuestos que pueda tener un club profesional, Hmm. pero dentro de nuestras posibilidades intentamos ser lo más profesionales posible. Sí, sí, no es el 100% de equipos de primera ref, ni mucho menos los que tienen una estructura de base importante como tenéis vosotros. Así que enhorabuena en ese sentido. Y nada, pues muchísimas gracias nos veremos de nuevo si más adelante sigues con este camino y te va todo genial, que seguro que sí. Bueno, muchas gracias.